Muchas gracias, Jackie. Esto es Televisión en Vivo. Estamos desde las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, donde se están llevando las elecciones. El abogado Rodolfo Dumas, una persona que conoce mucho de la legislación estadounidense y quien también va participando en una de las planillas aquí en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Pero bueno, el tema del momento, abogado Dumas, son ya los testimonios que se están dando a conocer en la Corte de Nueva York. Dos, señor Ardón, exalcalde de un municipio de Copán, y el famoso contador que trabajó para una empresa aquí en Choloma, Cortés. Al analizar esto, ¿qué podemos decirle al pueblo hondureño de lo que va a ir pasando? Buenos días, un saludo a Jackie en estudio. Sí, en realidad el proceso contra el expresidente Hernández se viene desarrollando de manera normal, rápida. Al inicio de este proceso se insinuaba de parte de la defensa que ni siquiera se iba a poder escoger un jurado imparcial y sin embargo vimos que ese proceso de elección del jurado fue bastante expedito, el juez poniendo orden en su tribunal y que ahora inicia pues con los testimonios que propone la parte acusatoria, de los cuales se van obteniendo una cantidad de elementos nuevos, una cantidad de elementos que se van a ir concatenando para al final del juicio presentarle al jurado un panorama completo de cuáles fueron las actividades en las que ellos consideran participó el expresidente Hernández como parte de esta gran conspiración para traficar armamentos y drogas a los Estados Unidos. La que podemos analizar con detalle en este momento es el primer testimonio del contador. Sí. ¿Qué tan determinante es? Y cuando él menciona al expresidente Lobo, al expresidente Zelaya, de haber recibido dineros dudosos para sus campañas. ¿Qué tan determinante puede ser esto en contra de los expresidentes? Bueno, sobre esos dos puntos, es un testimonio más y ese testimonio tiene que ser respaldado por algún tipo de evidencias que lo soporten, lo apoyen. Entonces es solo un ingrediente. Ahora, la mención de otros personajes, expresidentes o cualquier otro que vaya saliendo durante el proceso, creo que para la justicia de Estados Unidos en particular no va a tener mayor efecto. En el caso del expresidente Lobo y Zelaya, por ejemplo, hay un tema de prescripción de las acciones, ya tienen más de 5 años, digamos, la participación que se le imputa a ellos en este tema de la conspiración. Sin embargo, eso no quita la posibilidad de que las autoridades hondureñas, el Ministerio Público, pueda abrir investigaciones para determinar si efectivamente participaron en ese tipo de actividades ilícitas, ya sea lavado de dinero, movimientos de narcotráfico, etcétera. Si en el pasado el Ministerio Público fue incompetente o cómplice en el peor de los casos, no quiere decir que ahora el nuevo Ministerio Público, aunque estén interinos, no pueda tomar esas acciones para investigar estos hechos que se vayan revelando durante el proceso. Pero si entonces el Ministerio Público hondureño debe investigar al expresidente Lobo y al expresidente Zelaya por esto. Por supuesto, y a cualquier otro que mencionen en el proceso, siendo que las imputaciones son delicadísimas, se está hablando de narcotráfico y lavado de activos, entonces ciertamente al tener esa noticia criminosa el Ministerio Público debe actuar. Así es. Bueno, lo primero que ha dicho hasta el momento el exalcalde del Paraíso Copán, Chander Ardón, el señor Ardón, de entregas de dineros para la campaña política de Juan Orlando Hernández, $1 millón. Bueno, de nuevo, es otro ingrediente más dentro de los testimonios que se van a ir escuchando. Obviamente, ese testimonio en particular tendrá que venir también reforzado por algún tipo de evidencia complementaria. En este caso asumimos, porque no lo sabemos, que habrán videos, documentos y otra serie de pruebas que la Fiscalía presentará en su momento. Obviamente, todo esto para ir armando toda esa narrativa que al final le van a presentar al jurado en sus conclusiones. Y recordando un punto muy importante, mi estimado amigo Jackie, en este caso hay que tener muy presente que lo que se le está acusando al presidente Hernández es de una conspiración y ese delito de conspiración en los Estados Unidos específicamente puede ser probado de diferentes formas y eso incluye la posibilidad de evidencia circunstancial. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos estos elementos de juicio, todas estas pruebas se van a ir uniendo para al final crear una historia y esa historia es la que le va a presentar al jurado. ¿Siente usted que la defensa del expresidente Hernández pudo desvanecer lo que el contador ha dicho?
Lo veo difícil y de hecho veo un poco errática la defensa. Como le decía al inicio, primero decían que la fiscalía no tenía pruebas, después que querían excluir las pruebas, decían que no se iba a conformar el jurado, se conformó el jurado, ahora salen con que la TH es de Tommy Hilfiger y por ahí hay mucho argumento contradictorio dentro de la defensa y sobre todo me llama la atención ese punto, que ellos insisten que tiene que haber una prueba contundente, lo cual no es congruente con la práctica que hay en casos de conspiración federal en los Estados Unidos. La foto que salió ya publicada. Sí, ya se sabía. Y probablemente van a haber más fotos, ¿verdad? Entonces, pero eso de la foto yo creo que es una cosa aislada. Al final se van a ir armando, como le repito, todos estos elementos para tener una panorámica completa de cuál fue la acción que tuvo en su momento el expresidente como parte de una conspiración. Y sobre todo, el antecedente más complejo para la defensa será precisamente la condena ya confirmada porque se rechazó la apelación de Tony Hernández. Ahora, bueno, usted está participando en una elección para nuevas autoridades de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Económicamente a Honduras, en generación de inversión, este juicio, ¿qué nos puede tanto perjudicar? El juicio aisladamente no nos perjudica del todo. Yo creo que lo que nos está perjudicando en realidad son otras cosas, son las condiciones, son las reglas del juego, es la seguridad jurídica, la estabilidad en las reglas, la facilidad para hacer negocio en general en Honduras no anda bien. Y por eso es importante y creemos que desde aquí de la Cámara de Comercio podemos ser un vehículo para ir buscando esas vías de diálogo, de entendimiento, sobre todo para ver cómo atendemos el problema que hoy en día es más urgente para el pueblo hondureño, que es el desempleo. Ahora, en base a lo que usted ha dicho, abogado Dumas, pero con estas menciones, el inversionista no les va a decir a ustedes, no, pero ahí les mencionan que allá se agarra el narcotráfico, está financiando campañas. Es correcto y es una cuestión que la sociedad hondureña en su conjunto tiene que atender de manera urgente. Pero eso es también una noticia vieja, no es nada nuevo. Obviamente el pueblo hondureño reclama una depuración de su clase política y eso lo puede hacer a través de las elecciones y lo pueden hacer internamente también los partidos políticos para buscar esas nuevas generaciones que sirvan el bien común y que no sirvan solo los intereses de un partido. Pero obviamente el tema es mucho más complejo que solo el juicio del expresidente Hernández cuando tenemos un entorno que es tan complejo para desarrollar los negocios. Entonces, por eso precisamente creemos que se debe establecer un diálogo franco, sincero, abierto, sin condiciones con los sectores productivos nacionales. Y cuando digo los sectores productivos nacionales, no me refiero solo a los empresarios, trabajadores, sindicatos, organizaciones de sociedad civil, para encontrar soluciones a esos problemas urgentes que tenemos como nación. Muchas gracias. El abogado Rodolfo Dumas, bueno, no la atraso porque usted va a las votaciones ahorita a ejercer el sufragio aquí en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Nosotros estaremos llevando más reacciones del sector empresarial en torno a este tema que se está dando con el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, ya que es muy importante lo que ha dicho el abogado Rodolfo Dumas, quien maneja cómo es la legislación estadounidense y nos está dejando conceptos muy claros. Jackie, con usted a los estudios. Así es, Eduardo, y lo del delito de conspiración que incluye evidencias circunstanciales, que es lo que está pasando, que son las evidencias de testimonio. Gracias, Eduardo Coto, y a la cátedra que nos ha dado don Rodolfo Dumas. Muchas gracias.